tardes. Vamos a comenzar con la clase que me toca. Me presento antes que nada, soy el doctor Alberto Marangoni. Yo me desempeño como jefe del servicio de diagnóstico por imágenes del Sanatorio Allende en la ciudad de Córdoba. Y bueno, para que tengan un poco de datos míos, soy docente de pre y posgrado de la Universidad Católica de Córdoba. Y bueno, principalmente abocado al estudio del cuerpo en diagnóstico por imágenes y fundamentalmente con la imagenología torácica, que es un poco la pasión, lo que me mueve más todo el día, investigar un poco el parénquima pulmonar, tanto con RX como con tomografía computada y eventualmente con resonancia magnética. Bueno, el tema que me tocó es a lo mejor un poco aburrido. Yo cuando me dieron este tema de hacer el hemitórax hiperlucente unilateral, dije, ¿de qué podemos hablar de esto? Y la verdad que cuando uno se pone a armar la clase hay algunas cosas interesantes para ver, y yo lo subtitulé como una mirada radiológica y tomográfica para que podamos analizar algunas situaciones en particular que nos hacen una asimetría en las densidades del pulmón o del hemitórax, como fue titulada esta clase. Lo que les quiero comentar es que la verdad que a esta altura del conocimiento y de la disponibilidad que tenemos de información, no me gusta mucho hacer clases poniendo muchas clasificaciones. De todas maneras, en algún momento van a ver que va a aparecer alguna tablita con clasificaciones como para ordenarnos, pero me gustaría más que nada basarnos en algunos casos interesantes y mostrar algunas claves diagnósticas que pueden ayudar justamente al diagnóstico o a ayudarnos a diferenciar procesos patológicos de los que no lo son. Así que vamos en primer lugar, a hacernos la pregunta de si estamos realmente presentes ante un emitórax hiperlucente, porque podemos hablar de dos situaciones: de un pulmón hiperlucente verdadero o de un pulmón pseudo hiperlucente, es decir, que en realidad no está afectado el pulmón, sino que hay otra cuestión imagenológica que lo está produciendo. Y la otra situación es determinar, cuando estamos ante el hemitórax hiperlucente unilateral, ver si este es parcial o difuso para empezar a clasificar algún tipo de patología cuando tenemos esta situación, es ver si es parcial o difuso. Luego, cuando estamos ante el hemitórax hiperlucente unilateral, ver si, como les dije antes, si es verdadero o hiperlucente, y eso, o si es un pseudo hiperlucente. Entonces esto, empezamos con alguna pequeña clasificación. Si es verdadero, tendremos que discriminar si hay alguna alteración congénita, si hay alguna alteración adquirida, o incluso alteraciones relacionadas con la pleura, como vamos a ver más adelante. Y si se trata de un pseudo hiperlucente, veremos si esto está producido porque hay alguna alteración en la pared torácica, o si tiene verdaderamente un origen pulmonar, si es congénito o si es adquirido. Vamos a ver tres casos. Y en esta, como es la radiografía, lo primero que encontramos cuando empezamos a hacer un diagnóstico, o porque mandamos al paciente a hacer una radiografía porque tiene alguna sintomatología pulmonar, nos podemos encontrar con alteraciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer y analizar? Bueno, afortunadamente tenemos dos pulmones, por lo tanto podemos comparar, trazar una línea media y comparar las dos áreas pulmonares, lo que ya es un aporte bastante significativo para que mentalmente nos guiemos a considerar si existe o no una patología. Y como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, esta que está acá, es evidente que hay una alteración, una hiperlucencia en todo el hemitórax izquierdo, muy fácil de detectar si comparamos un lado con el otro. En las otras está también bien visible que hay una simetría en las otras dos radiografías, pero tal vez los cambios son un poco más sutiles, sobre todo en esta, la de la izquierda, en la que no es tan evidente. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar
entre uno y otro parénquima para ver las densidades comparativamente de cada una, y además buscar algún otro signo asociado. Por ejemplo, ahí se está moviendo el cursor, por ejemplo, ver cómo se acercan estas costillas entre sí, sobre todo acá en la parte lateral, si comparamos con el lado opuesto, el lado derecho, y tomarlo como un signo de referencia, porque puede estar indicando algo. Siempre que hay un acercamiento de las costillas, algo está pasando en el pulmón, del lado que está afectado. Entonces, ¿de qué se tratan estas tres alteraciones que son diferentes? Este es un síndrome de Poland, que ya lo vamos a ver ahora seguidamente. Esto es un síndrome de Swyer-James-McLeod. Y el tercero es un enfisema lobar congénito. Muy bien. Estos tres casos entonces corresponden a un hemitórax radiolucente o hiperlucente difuso. En este caso, en la primera radiografía del lado izquierdo, acá del lado derecho, y acá también del lado izquierdo. Vamos a empezar entonces a ver con cada uno de estos casos cómo se manifiesta y cuáles son las imágenes claves que tenemos que mirar para poder hacer el diagnóstico. El síndrome de Poland, acá hay un esquema para recordar cómo es la disposición de los músculos pectoral menor que está acá, y el pectoral mayor, que lo vemos acá, que forman parte, por supuesto, de la musculatura torácica. Vamos a ver que, y aquí la tomografía computada nos ayuda, lo que pasa en esta situación, y ahora como les voy a decir, esto es un pseudo hiperlucente, porque en realidad lo que hay no es una alteración del pulmón, sino una agenesia o una hipoplasia de los músculos pectorales. Miren la tomografía computada del mismo paciente. Esto obviamente es el lado derecho, que coincide con este, donde se ve la opacidad del músculo pectoral, y este es el lado izquierdo, ahí se ve el músculo pectoral disminuido de tamaño, por lo tanto la opacidad es menor de este lado. Entonces fíjense que ahí están los músculos pegados a la costilla, el músculo pectoral menor, y más adelante, por delante, el músculo pectoral mayor. Y del lado izquierdo vemos que no está el pectoral menor y hay una hipoplasia, hay una atrofia o una hipoplasia en realidad del pectoral mayor. Esto genera estos cambios de densidades de la pared que determinan un pulmón hiperlucente del lado izquierdo. Entonces, como les dije, este es un pulmón hiperlucente unilateral, generalmente es de tipo difuso, y se lo llama pseudo-hiperlucente. Las claves diagnósticas en el síndrome de Poland es que vemos una disminución, como les mostré recién, del espacio intercostal, y como muestran aquí las flechas, en el sector superior del hemitórax afectado. Y esto genera, por la falta de toda la musculatura, esta hiperlucidez o hiperlucencia. Y en la tomografía computada, como está marcado también en las flechas, la ausencia de los músculos pectorales mayor y menor, que puede ser completa o parcial. Esto es el síndrome de Poland, que no es infrecuente, se suele ver, aparece de tanto en tanto. La segunda imagen que les mostré se trata de un síndrome de Swyer-James-McLeod, que es una bronquiolitis obliterante postinfecciosa y que da un hemitórax hiperlucente difuso y verdadero, porque acá sí hay una alteración del parénquima pulmonar. Ustedes saben que esto se produce como consecuencia de una infección pulmonar producida por un adenovirus o por el micoplasma, que determina alguna alteración difusa en el parénquima pulmonar, fundamentalmente con pérdida de la irrigación habitual. Les voy a mostrar varias imágenes, voy a ir pasando imágenes de la tomografía computada de este paciente. Acá son cortes axiales de alta resolución que voy pasando. Fíjense cómo se va empezando a notar del lado derecho, está la R marcando el lado derecho de la tomografía, cómo se empieza a ver la disminución de la densidad del parénquima pulmonar, sobre todo en parte del lóbulo superior y en el lóbulo inferior derecho en este caso, y compárenlo con la densidad gris tenue que tiene el pulmón izquierdo normal. Fíjense cómo se va produciendo, incluso hay signos de atrapamiento aéreo con desplazamiento, como ven aquí, de la cisura hacia adelante, por el aire atrapado dentro del lóbulo inferior derecho. Y vamos a ver algunos otros datos que nos pueden ayudar al diagnóstico diferencial con otras patologías. Principalmente, ver dentro de las áreas en las que prácticamente, como ven, no hay estructuras vasculares, que haya bronquios en su interior. Esto significa que este pulmón en algún momento ha respirado, es decir, que había bronquios ahí. Nos puede diferenciar de otra patología que vamos a ver
más adelante, que es el enfisema lobar congénito, o nos puede ayudar al diagnóstico. Entonces es importante identificar dentro de esta hiperlucencia, de esta baja densidad que tiene el parénquima pulmonar, las estructuras bronquiales, que haya estructuras bronquiales en el interior. Y además vamos a notar que empezamos a ver también en la parte inferior algunos nodulillos centrilobulares, como estos que están aquí, con algún grado de vidrio esmerilado alrededor de esos nodulillos que también se aprecian mejor acá. Y si me vuelvo a la imagen anterior, fíjense también cómo aquí en el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo hay unas imágenes de árbol en brote, nódulos centrilobulares con un halo muy pequeño de vidrio esmerilado. Acá hay otros nódulos centrilobulares pegados a la aorta o cercanos a la aorta. Es decir, todos estos signos que pueden ayudar, fíjense en la língula, aquí también hay esos nódulos con un poquito de vidrio esmerilado alrededor. Y acá empezamos a ver un poco de bronquios engrosados o bronquios subsegmentarios con las paredes engrosadas y con imágenes densas de vidrio esmerilado a su alrededor. Las imágenes de reconstrucción coronal de la tomografía computada nos muestran también el desplazamiento de la fisura con algún componente atelectásico mínimo del pulmón que está todavía con parénquima conservado. Ahora vamos a avanzar un poquito más, simplemente para mostrar cómo se ven imágenes de árbol en brote en el pulmón contralateral, e incluso en algunos sectores del mismo pulmón afectado donde se ven algunos bronquios distales. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, porque ya está, es lo que les quería mostrar, ver que en las imágenes de baja densidad del pulmón se identifican algunas estructuras bronquiales, y del otro lado seguimos viendo las imágenes nodulares con vidrio esmerilado alrededor. Esto significa, lo que está acá abajo, es muy importante si podemos ubicar algunos signos de bronquiolitis, porque a pesar de que esto ocurre en la infancia y hay, supuestamente se curó el proceso, a veces las bronquiolitis quedan, y si las vemos son un elemento de ayuda para hacer el diagnóstico de este síndrome en particular. Este síndrome, que fue descrito por 3 médicos en forma simultánea, que eran Swire, James y McClure, también se llama síndrome de Brett, por ahí un poco más cortito, pero en general se lo conoce como síndrome de McClure. Esto es un pulmón hiperlucente verdadero unilateral. Me refiero a que es verdadero porque está afectado el pulmón, ¿no? Y generalmente también es de tipo difuso, si bien puede quedar algunas áreas de pulmón sano, generalmente es de tipo difuso. Entonces, ¿cuáles son las claves diagnósticas, tomográficas fundamentalmente? Es que hay un escaso parénquima pulmonar identificable, que lo resalto ahí con otro color a esto, porque hay bronquios en las áreas afectadas, porque esto nos sirve para diferenciarlo del enfisema lobar congénito, en muchos casos. La vascularización está disminuida, como vimos, prácticamente no hay vasos, o son muy finitos. Puede ser único o bilateral, no tiene gradiente antero-posterior, y a veces podemos ver en el interior bronquiectasias. Y, como les dije recién, los signos de bronquiolitis, que hay atrapamiento, que determina la aparición de atrapamiento aéreo expiratorio, el signo de la nebulosa, que son esas áreas de vidrio esmerilado parcheadas dentro del parénquima pulmonar, imágenes en árbol en brote, que son los impactos mucosos bronquiolares, y a veces puede haber calcificaciones milimétricas. Les muestro otro caso de un síndrome de McClure, en el que les presento las imágenes que utilizamos de reconstrucción MIP, máxima intensidad de proyección, y de MINIP, mínima intensidad de proyección. La máxima, que es esta, nos resalta los vasos y podemos ver mejor los nódulos e incluso las calcificaciones. Es otro paciente, no es el mismo que vimos recién, en el que vemos entonces estas imágenes un poco más acentuadas que en los cortes convencionales, en las que hay calcificaciones que quedan como secuelas de los procesos infecciosos o del proceso infeccioso anterior. Ahí está la zona marcada en rojo, la zona de hiperlucencia, y vamos a ver también con las flechas, les voy a señalar sectores donde se ve muy bonito el árbol en brote, que acompaña casi siempre a esta enfermedad. Quedan impactos mucosos dentro en el extremo distal de los bronquiolos, que dan esa configuración de árbol en brote. Y la secuencia MINIP, que yo la verdad que lo utilizo bastante porque me ayuda mucho, sobre todo cuando hay atrapamiento aéreo o cuando estamos estudiando en el EPOC algún enfisema que queremos ver mejor si realmente hay una alteración centrilobular o no, ayuda bastante.
Y acá particularmente nos muestra las zonas donde hay bronquiolos apenas visibles, con nódulos centrilobulares rodeados de ese vidrio esmerilado que les mencionaba anteriormente. Ahí también se ve en la otra flecha, en las otras flechas está marcado. Y este es el estudio de las imágenes convencionales de este mismo paciente, donde de nuevo vemos ese aspecto de nebulosa, que es lo que es típico en la tomografía computada, seguramente lo verán en alguna clase de la pequeña vía aérea, este signo de la nebulosa que parece que hubiese como nubes, pequeñas nubecitas alrededor de del paquete bronquiovascular, y nos da esta imagen así como de vidrio esmerilado rodeando a estructuras o a nódulos. Y esto se ha señalado ahí con las flechas azules, y con la flecha roja vemos de nuevo un componente de árbol en brote, nódulos centrilobulares, sobre todo miren qué bonita que se ve acá, impactos mucosos distales en los bronquiolos. Y un tercer caso, este fue interesante porque a este le pudimos hacer una resonancia magnética. Fíjense que acá, en la zona de hiperlucencia, se ven los bronquios dilatados, tiene pared finita, pero hay bronquios en el interior. Entonces podemos decir que se trata podría ser un síndrome de McLeod. Y le pudimos hacer una angio por resonancia magnética en la que vimos la hipotrofia de la arteria pulmonar. Fíjense cómo se ve la arteria de este lado, en esta angioresonancia, en proyección coronal. Acá está el callado aórtico, y cómo acá vemos las dos arterias de los lóbulos inferiores y cómo nos falta la arteria del lóbulo superior. Luego tenemos el enfisema lobar congénito, que también es verdadero porque hay una alteración del parénquima pulmonar, o al menos yo lo llamo verdadero, y difuso. Acá se trata en esta radiografía de una radiolucencia difusa de un lóbulo pulmonar. Se produce por una obstrucción parcial del bronquio, y esta puede ser a veces prenatal incluso, y la compresión puede ser tanto extrínseca como intrínseca. La extrínseca puede estar dada por alteraciones vasculares, o adenopatías, o cardíacas, y la intrínseca puede deberse a alteraciones de la pared cartilaginosa bronquial, o a la obstrucción de la luz, por pliegues congénitos del epitelio, que esto ayuda a la aparición después de tapones mucosos, o por la presencia de cuerpos extraños de algún tipo dentro de la vía aérea. Fíjese que el atrapamiento aéreo es mucho más difuso, más homogéneo que en el síndrome que vimos anteriormente, y que incluso se ve como una herniación del pulmón a través de la línea media. En la mitad de los casos, dice la literatura, que no se logra precisar ninguna causa y puede acompañarse de malformaciones, sobre todo de tipo cardíaca. Aquí vemos la tomografía computada de este paciente, simplemente mostrar la hiperlucencia que tiene este tórax, la hipodensidad difusa que tiene. Fíjese cómo es mucho más difícil identificar bronquios que en el síndrome de McLeod, y fíjense acá cómo se ve en la línea de unión anterior del mediastino, esa que conocemos por la radiología, que está desplazada por la herniación, por el volumen aéreo aumentado del pulmón izquierdo. Bueno, aquí tienen otra imagen. Fíjense que no es tan fácil ver bronquios dentro de esa hipodensidad. Y entonces en este pulmón hiperlucente verdadero unilateral, generalmente difuso, que es el enfisema lobar congénito, las claves diagnósticas son que afecta generalmente al lóbulo superior, que hay ausencia de bronquios en la tomografía o que son difíciles de identificar, porque esto nos permite diferenciarlo del síndrome que vimos recién. Hay vascularización disminuida, tal vez mucho más que en el otro síndrome. Es unilateral, tampoco tiene gradiente antero-posterior y no tiene, como en el otro, signos de bronquiolitis. Por supuesto que esto hay que tomarlo todo con cuidado, es decir, de vuelta les digo, si vemos bronquiolitis puede apoyar al síndrome de McLeod. Si no vemos bronquiolitis puede apoyar al enfisema lobar congénito. Si vemos bronquios dentro de la radiolucencia podemos pensar en el McLeod. Si no vemos o nos dificulta verlos, podemos pensar en este síndrome de enfisema lobar congénito. Veamos ahora otros tres casos. Aquí tenemos tres radiografías diferentes, las cosas se empiezan a complicar un poquito más, no tanto en este de la derecha, de vuelta, en el que vemos aquí una radiolucencia o hiperlucencia bastante manifiesta, sin desplazamientos de la línea media. Acá vemos una hiperlucencia bastante marcada en el pulmón derecho, pero vemos que el mediastino no está en su lugar, está totalmente desplazado hacia la izquierda. Y en este fíjense una cosa bastante curiosa, que es
Fíjese la posición que tiene el omóplato, la escápula del lado izquierdo, y dónde está la escápula del lado derecho. Bueno, estos tres casos tienen sus nombres. Esto es, el primero es una escápula alar. Acá nos da un enfisema difuso, perdón, una hiperlucencia difusa, pero es pseudo, es provocada por otra, no es provocada por una alteración del pulmón. Esto es una agenesia completa del pericardio, y esto nos da una difusa, pero también es pseudo, no es que el pulmón tenga aire acá adentro acentuado, sino que hay un cambio de la densidad del otro pulmón. Y aquí un parcial, que es lo que le mostré al principio, que es este sector del pulmón por un EPOC asimétrico. Si bien este pulmón también está afectado, hay más radiolucencia de este lado. Entonces, este es verdadero y parcial. Vamos a ver la descripción de estos casos. No sé si alguna vez habían visto o conocían esta patología, que es la escápula alar. En realidad se trata de un hombro, se lo describe como un hombro saliente, porque no está adherido a la pared posterior del tórax, y en general está asociado a un daño o a una contusión sobre el nervio torácico largo, que produce parálisis y genera una atrofia o hipotrofia del músculo serrato anterior. Entonces se produce una protrusión escapular con aspecto de pequeñas alas a la inspección vascular, como vemos aquí en la paciente portadora de esta radiografía. Aquí está la escápula en su posición normal, que es la derecha, que es esta que está acá. Acuérdense que el paciente está al revés cuando le tomamos la radiografía. Y esta escápula que no está y tiene una deformidad del hombro en este sector. Entonces, lo que ocurre, lo que vemos en la RX, es que la escápula afectada se sobreeleva en comparación con la contralateral. Esta, la derecha, está arriba y la izquierda está en su posición habitual. Esto es la escápula alar. Ahí se ven entonces la situación posicional de ambas escápulas, una normal y la otra anormal. Después tenemos la agenesia del pericardio. Acá también, digamos, si uno tiene experiencia en ver y ve estos desplazamientos del corazón, por lo menos inmediatamente lo plantea como un diagnóstico diferencial. Por supuesto que puede tratarse también de una agenesia parcial o completa del pulmón, pero vamos a ver si podemos diferenciarlo de alguna manera. En principio, digamos que la agenesia del pericardio, que puede ser total o parcial, en el caso del parcial se debe, bueno, en general se debe a una atrofia prematura de la vena cardinal común durante la vida embrionaria. Esto se llama conducto de Cuvier, que es el que aporta la sangre a la membrana pleuropericárdica impidiendo su cierre. Como les dije, puede ser total o parcial y afecta más al lado izquierdo. A veces este conducto de Cuvier queda del lado derecho, persiste como vena cava superior, y entonces casi siempre el pericardio que falta es del lado izquierdo. En la RX lo que vamos a ver es el desplazamiento del mediastino. Como vemos acá, está todo el corazón desplazado completamente hacia la izquierda. Podemos identificar parte del pulmón izquierdo, sobre todo con la tomografía computada, para diferenciarlo de la agenesia pulmonar total. Y vamos a ver que hay una ausencia de pericardio en la tomografía. Ustedes me van a decir, pero ver si tiene o no pericardio es terriblemente difícil, más si se trata de un niño, y la verdad que tienen razón, es así. Y generalmente lo que buscamos es, por ejemplo, en esta tomografía de este mismo paciente, es ver dónde está el pericardio, y acá el pericardio derecho está presente, por ejemplo. Siempre vieron que hay un pequeño espacio de grasa entre el pericardio y el borde cardíaco en sí. Entonces nos permite diferenciar con los nuevos tomógrafos de alta resolución la línea del pericardio. Y en el izquierdo ven que no lo vemos. Es decir, esta posición más una falta de definición correcta del pericardio en determinado sector puede hacernos hacer el diagnóstico diferencial y por supuesto detectar que hay pulmón también, o sea que no se trata de una agenesia completa del pulmón. Fíjense que esto es un dato muy importante también, que es la punta del corazón en situación posterior y lateral, como vemos acá, o como vemos en la resonancia magnética del mismo paciente, y algunos autores señalan esto, que es la falta de separación bien marcada entre la aorta ascendente y la raíz de la arteria pulmonar, que por ahí lo pone mejor de manifiesto la resonancia magnética por sus planos oblicuos y coronales. Les muestro aquí cómo se ve el pericardio normal cuando es completo en un paciente sano, que tiene el corazón en su posición normal, como alcanzamos a ver aquí también, con ese pequeño tejido graso, cómo alcanzamos a identificar el pericardio, ¿cierto? Por supuesto estamos en la computadora, hacemos zoom y tratamos de ver
con fino detalle cuando queremos hacer el diagnóstico verdaderamente, ¿no? Muy bien, para repasar un poquito, esto sería un hiperlucente difuso en la imagen de la izquierda, que es el que acabamos de ver, y el otro, el hiperlucente parcial, que es el EPOC asimétrico con mayor compromiso del lado izquierdo, sería un parcial. Acá les voy a mostrar algún parcial verdadero, un hiperlucente por una alteración, y lo que les mostré al principio que eran alteraciones relacionadas con la pleura. Bueno, simplemente es que hay neumotoras. Este es un neumotoras importante que tiene colapso del parénquima, por lo tanto hay una atelectasia de prácticamente gran parte del parénquima pulmonar, acá abajo está conservado, pero lo que sería lóbulo medio probablemente y lóbulo superior está totalmente contraído a la altura del ilio pulmonar. Acá se ve la línea pleural y todo el neumotórax que provoca este pulmón hiperlucente del lado derecho. Aquí vemos dos pacientes, dos imágenes del mismo paciente. Acá se ve un neumotórax un poco menor que el otro que estamos viendo allí, pero también bastante extenso. Y acá una imagen ampliada para que vean dónde está la pleura y cómo no hay ningún vaso por acá por fuera, por lo tanto es un verdadero neumotórax, grado 2 o 3 probablemente, que nos determina la aparición de un hiperlucente parcial y verdadero. Entonces, dentro de los pseudo-hiperlucentes podemos tener otros factores también que nos provoquen estas imágenes y que nos plantean dudas. Hay algunos que son factores técnicos, por ejemplo, que se tome la radiografía en una mal rotación, o que el paciente tenga una escoliosis, y si no, por anomalías de la pared torácica, como vemos ahí a la derecha, en las que hay una mastectomía, o hay fibrosis por radioterapia, o porque tiene un síndrome de Poland, como vimos recién. Y después vamos a ver un poquito más adelante otras causas congénitas de hiperlucente unilateral, además de los que ya vimos, que son el síndrome de la cimitarra, que es el drenaje venoso pulmonar anómalo, que es un pseudo hiperlucente, y los verdaderos, que son atresia bronquial congénita, genesia o hipoplasia de la arteria pulmonar, sling de la arteria pulmonar, el enfisema lobar congénito que ya vimos, el conducto arterioso persistente, y el secuestro pulmonar extra e intralobar. Vamos a ver entonces el pulmón pseudo hiperlucente por algunas alteraciones. Acá es evidente también que acá hay un poco más de densidad que de este otro lado, en la base derecha, y es más hiperlucente en la base izquierda, y si observamos detenidamente, acá hay opacidad mamaria y acá no, por lo tanto acá hay una mastectomía izquierda que determina un pulmón hiperlucente que no tiene patología pulmonar. Y de este lado, fíjense que hay una escoliosis dorsal relativamente importante, no tan importante, pero relativamente, que también provoca, miren, un aumento de la densidad de acá del pulmón, y este parece que estuviese un poco más hiperlucente. Simplemente escoliosis, o sea que cuando vean escoliosis, no hay que embarcarse en, por ejemplo, en diagnosticar una neumonía o un reforzamiento peribroncovascular, porque en realidad es un efecto de la incidencia de las de rayos X. Aquí les muestro otra, una mastectomía derecha, en la que también acá hay un aumento de la densidad o una hiperlucencia del lado derecho en relación con el aumento de la densidad del lado izquierdo, simplemente porque acá falta el tejido glandular mamario. Y para seguir hablando de algunas congénitas, me gustaría mostrarles algún caso de secuestro pulmonar extra e intralobar. Vamos a empezar por un intralobar. Les voy a pasar algunas imágenes para que vean. Ya es evidente que aquí tenemos una asimetría de las densidades, comparando con el contralateral y comparando con el mismo pulmón, en el que hay una retención de aire o una hiperlucencia parcial del pulmón, en este caso del lóbulo inferior derecho. Vamos a ir avanzando y vamos a ver que vamos a empezar a identificar estructuras vasculares. En primer lugar, que hay en menor número que si comparamos con el contralateral. Y en segundo lugar, que hay algunas que son tortuosas y tienen un calibre un poco mayor. Bueno, fíjense esta estructura muy gruesa que se dirige hacia el diafragma y que proviene de la arteria aorta. Aquí hay cortes coronales donde vemos el atrapamiento aéreo. Ahí se ve la emergencia de esta arteria en esta reconstrucción angiotomográfica MIP, en la que vemos la emergencia de la arteria anómala desde la aorta descendente, algunas calcificaciones, fíjense las dilataciones vasculares que hay, seguramente entre cortocircuitos arteriovenosos, y hacia dónde se dirige la vena.
En general, cuando se trata de un embarazo, de una malformación por secuestro pulmonar intralobar, el drenaje venoso se realiza a las venas pulmonares. Es el más frecuente, está recubierto por pélvula visceral y la arteria proviene desde la aorta descendente. Es un pulmón hiperlucente verdadero, unilateral, de tipo parcial. Suele localizarse en los segmentos basales del lóbulo inferior izquierdo. Es congénito, pero se ha descrito como adquirido luego de infecciones pulmonares a repetición y puede diagnosticarse, como el caso que acabamos de ver, en el que lo encontramos en un hombre en un paciente de sexo masculino de 54 años, o sea que puede diagnosticarse, pasar desapercibido y diagnosticarse en la edad adulta. ¿Qué pasa con el extralobar? El extralobar, en cambio, tiene una pleura propia diferenciada, no forma parte concretamente del pulmón. La arteria puede provenir desde la aorta torácica o de la aorta abdominal, y el drenaje venoso es un drenaje anómalo, porque va o bien a la vena ácigos, o a la hemiácigos, o a la vena porta. A veces tiene comunicación incluso con el tracto gastrointestinal. Está en situación normalmente paraespinal en la parte baja del tórax, supra o infradiafragmática incluso puede estar. Y atención, que es muy importante esto porque puede asociarse con otras malformaciones como cardiopatías congénitas, hernia diafragmática y el MAC. Cuando tenemos malformación, sospecha de malformación adenoidea quística, hay que estudiar muy bien los vasos porque puede tratarse de esta patología, de un secuestro pulmonar extralobar, como les voy a mostrar ahora. Lo que vemos en la radiografía de tórax son generalmente áreas quísticas en la base del pulmón, generalmente es del lado derecho, y a veces podemos encontrar niveles hidroaéreos como vemos aquí. Esta es la imagen radiológica de una mujer joven, y esta es la imagen tomográfica que muestra la misma alteración, áreas densas con un poco de broncograma ahí y una cavitación en la parte superior. Ahí está marcado con flecha, y esto determina que como hay un aumento de la densidad acá pareciera que hay una hiperlucencia focal en la base del pulmón izquierdo. Las claves diagnósticas entonces son que tenemos que identificar el drenaje venoso, tenemos que ver a dónde va, y en este paciente, en esta resonancia magnética, pudimos ver que el drenaje venoso, no lo amplié mucho porque si no se pixelaba mucho la imagen, pero fíjense, está marcado con la flecha del propio resonador, por eso también tiene esa forma. Fíjense cómo la vena viene hacia esta estructura de la línea media, en la base del pulmón, y luego se dirige, ahí se alcanza a ver, y se dirige hacia esta otra estructura que es la vena hemiácigos, es decir, que ahí está el drenaje venoso anómalo. Y en la reconstrucción angiográfica de la resonancia magnética, vemos que la arteria que irriga este sector proviene de una rama lateral de la aorta descendente también. Entonces, el drenaje venoso va, como les dije, a la ácigos o a la vena hemiácigos, o a veces a la porta, o a veces a la vena cava, y la arteria proviene de la aorta, y las áreas del pulmón afectado tienen tejido sólido y quistes en su interior. Creo que este es el último de las congénitas que les quería mostrar, que es el síndrome de la cimitarra o drenaje venoso pulmonar anómalo. Esto también me gustaría que se grabe en esta imagen que vemos aquí radiológica, porque no es infrecuente de ver esta patología, por supuesto que lo vemos en niños o en adolescentes, y ver esta imagen que está representada por la vena de drenaje anómalo, que acá lo vemos en la tomografía, en una fase angiográfica, y vemos cómo se dirige esta gruesa vena hacia la vena cava inferior, que no es nada más ni nada menos que la vena pulmonar inferior del lado derecho, que no va a la aurícula, sino que va a drenar a la vena cava. Bueno, me gustaría que recuerden esto. Ahora les voy a mostrar que esto se asemeja a una espada turca o árabe que se llama cimitarra, y por eso tiene esa denominación, porque tiene bastante parecida su morfología. Entonces siempre traten de ver los cambios de densidades de la opacidad del corazón. Siempre ayuda mucho, no solo para esto, sino para todas las patologías, incluso ante una simple neumonía, a veces ver cambios de densidades en la opacidad cardíaca es muy importante para hacer diagnósticos diferenciales. Ahora, fíjense, ¿por qué lo ponemos como hiperlucente a este? Porque muy frecuentemente este síndrome está acompañado de algún área que aumenta la densidad del pulmón contralateral. Entonces podríamos decir que este sector del pulmón es hiperlucente en relación con la base del otro lado. Pero en realidad sería un pseudo también, porque en realidad lo que está es aumentada la densidad de este otro lado. ¿Y por qué está aumentada la densidad de ese otro lado? Porque fíjense que venas que vienen hacia esa otra gruesa vena de drenaje están trombosadas, y esto genera, ahí lo vemos también en el corte coronal, y esto genera la aparición de fenómenos
de tipo vasculares, por rémora sanguínea o por isquemia de tipo venosa en el parénquima pulmonar, y entonces nos da esa opacidad como vidrio esmerilado que también podemos ver en la radiografía. Y aquí vemos una reconstrucción 3D en color del mismo caso, donde vemos la vena que va a drenar hacia una vena cava inferior muy gruesa también. Es un drenaje venoso pulmonar parcial. A ver si puedo poner en movimiento esto. Lo que ocurre ahí es que, como está señalado acá con la flecha, esto es un drenaje venoso pulmonar parcial, anómalo parcial, en el que la vena de drenaje del pulmón va a la vena cava inferior, y entonces mezcla sangre sin oxigenar con oxigenar que pasa directamente a la aurícula derecha y crea fenómenos, por supuesto, relacionados con sangre no oxigenada. Esto es lo que ocurre. Entonces, esto es, cuando es parcial, hay venas que van como debe corresponder a la aurícula izquierda, y hay otras que van a la vena cava inferior y por lo tanto van a mezclar sangre con el circuito derecho. Entonces es un pulmón con pseudo hiperlucencia o radiolucidez en el pulmón no afectado de tipo parcial. En la tomografía y en la RX vamos a ver una imagen radiopaca con llenado homogéneo, venoso en la tomografía computada luego de la inyección del contraste endovenoso y el drenaje hacia la vena cava inferior. Entonces aquí está la imagen y ahí está la cimitarra que tiene similitud con esa imagen radiológica y por eso se le ha denominado de esa manera. Bueno, ahí está. Pasamos a la siguiente. También podemos tener como pseudo hiperlucente la agenesia parcial del pulmón izquierdo, en el que vamos a ver un pulmón difusamente disminuido de densidad, pero ¿por qué? Porque no hay pulmón del lado izquierdo, y entonces vamos a tener también desplazamiento del mediastino hacia el lado afectado. Fíjense que acá no es la misma imagen de agenesia del pericardio que vimos recién. Y fíjense que si le hacemos la tomografía computada a este niño, vamos a ver que el corazón está desplazado, pero la punta del corazón no está hacia atrás y hacia afuera como veíamos en el otro. Y además, entre las claves diagnósticas, vamos a ver que el pulmón que está visible, porque esto es una agenesia parcial, no es completa, tiene vasos normales. Hay áreas de pulmón en la RX, pero necesitamos la tomografía computada para analizar el pericardio y ver bien si existe o no pulmón. Entonces trataremos de identificar el pericardio. Ahí parece que se ve en este caso. Ahí está todo el mediastino desplazado a la parte alta del mediastino. Pero muy importante para hacer el diagnóstico diferencial entre la agenesia del pulmón y la agenesia del pericardio, sea parcial o total, es que el ilio derecho se encuentra en posición normal. El ilio se encuentra en posición normal, el pulmón retiene bastante al mediastino en su lugar cuando existe este tipo de patología o anomalía congénita. Otras causas de pulmón hiperlucente unilateral pueden estar dadas por un pulmón denso contralateral, y esto también hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno se pone ante la radiografía no tiene que confundir lo que es verdaderamente patológico. Por ejemplo, en este caso de una neumonía. Esto da la impresión de que acá del lado izquierdo hay una hiperlucencia, pero en realidad lo que estamos viendo es una opacidad aumentada del lado derecho. Aunque parezca una verdad de perogrullo esto, no se crean que todo el mundo lo interpreta, ¿no? Hay veces que esto no es tan denso, es más sutil la hiperdensidad que tiene y entonces el pulmón ahí se ve como asimétrico y se embarcan en un enfisema focal y en realidad hay una hiperdensidad del otro lado. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y ahí vemos el broncograma aéreo de una neumonía. Acá hay un intersticio unilateralmente más afectado que determina que haya una mayor densidad del parénquima pulmonar comparando las bases del lado izquierdo que está afectado con el lado derecho que está un poco menos afectado, y ahí alcanzamos a ver en la radiografía un reticulado fino, pequeño, pero bien visible. Y luego dos casos más, que es el derrame pleural, que vemos aquí del lado derecho, que nos da un aumento de la densidad del pulmón muy tenue del lado derecho, y del lado izquierdo una apariencia de hiperlucencia que no es real. Y por último, la atelectasia también, en el que podemos decir que hay una diferencia, hay una mayor radiolucidez o hiperlucencia de este lado comparado con este lado, pero bueno, acuérdense que existe la atelectasia, ¿no? Acá hay que ver la opacidad, hay que ver que los espacios intercostales de este lado, lo que les decía antes, están más cerca que de este otro lado, porque acá hay una retracción del parénquima pulmonar, por lo tanto, los arcos costales se acercan entre sí.
Y otra cosa muy interesante, y que es muy frecuente, esto sí es muy frecuente de ver y muchas veces nos trae problemas, es en la interpretación, ¿no? Porque por ahí los clínicos dicen, ahí tiene una neumonía, lo traté como una neumonía, y cuando lo vemos nosotros decimos, no, pero no tenía neumonía. Pero sí, sí tiene una neumonía porque ahí se ve la opacidad. Bueno, en realidad esta es una opacidad creada, lo que da una opacidad de este lado con una disminución o no tanta opacidad del otro lado que es el izquierdo. Y si hacemos una radiografía lateral vamos a ver que esta paciente tiene un pectum excavatum que genera este tipo de alteraciones, ¿eh? Porque se desplaza el corazón, porque el pulmón está un poco más comprimido, hay menos ventilación, etc. Aunque la tomografía computada no nos muestre trastornos pulmonares, a veces la hipoventilación se manifiesta más en una placa radiográfica o una radiografía anteroposterior. Y entonces, acá viene también una cosa que me harto de repetirles a todos los clínicos, que muchas veces no lo hacen, ustedes sí como neumólogos lo hacen, pero no los clínicos en todas las situaciones, y sobre todo los cardiólogos, que es tener una radiografía de perfil. Siempre hay que hacer el frente y perfil para poder hacer correctos diagnósticos. Acá hay otro caso, fíjense, este tal vez un poco más, plantea más dudas que este otro, en el que hay una hiperlucencia focal acá abajo, y acá hay una radiolucidez, una radiodensidad, perdón. Fíjese en la radiografía lateral de vuelta, cómo está hundido acá la parte inferior del esternón debido a un pectus excavatum. Y sí, lo podemos confirmar con la tomografía, por supuesto. La tomografía nos permite hacer mediciones, ver realmente el desplazamiento o la hendidura que tiene el esternón en ese nivel. Muy bien, acá hay una clasificación, esto va a estar en el PowerPoint que se va a quedar para ustedes, así que no vamos a ahondar en mucho detalles, hay muchos de los que ya vimos, y voy a mostrar 2 o 3 casitos más y ya terminamos. Una de estas causas de pulmón hiperlucente unilateral es una lesión endobronquial, por ejemplo, por un cuerpo extraño. Y vamos a ver el signo de Westermarck también, y algún otro caso más y ya terminamos. Entonces, lo que vemos cuando hay un cuerpo extraño es, tenemos que pensar en algunas claves diagnósticas, y acá tenemos que asociar la clínica con la imagen. Es decir, si un paciente tiene una neumonía aguda a repetición, o que se hace neumonía, entre comillas, crónica, tenemos que buscar en la tomografía computada esto, que está marcado con la flecha ahí, a ver si hay algo en la luz del bronquio que esté provocando la alteración. Y esto efectivamente era eso, este hombre, un hombre adulto que se había aspirado en algún momento de su vida, un par de años atrás o un año atrás, comiendo, se había aspirado un garbanzo, o estaba jugando al truco, la verdad que no recuerdo bien. Pero la verdad que era un hecho curioso, bueno, tosió un poco y se olvidó. Cuando le hacen la broncoscopía terapéutica para sacar o hacer una biopsia por un supuesto tumor, le hacen nuestros endoscopistas toracólogos, ven esta protrusión, hacen la biopsia, y cuando el patólogo toma la muestra, ve esto que es claramente un vegetal. Entonces dice, che, ¿de dónde sacaron esto? Porque esto no es un tumor, tiene un aspecto de algo vegetal, esto es el material que se extrajo, y en realidad, bueno, era eso, un garbanzo. Aquí tiene la placa radiográfica, acá se veía la neumonía postconstructiva, y acá cómo quedó después, un mes después del postoperatorio, como ya se comenzó a ventilar mejor el pulmón. También en el TEP crónico, en el tromboembolismo pulmonar crónico, podemos encontrar el signo de Westermarck, que es la amputación de la arteria, como vemos aquí. Entonces acá vamos a ver la vascularización normal, con la densidad normal del pulmón, y acá la hiperlucencia focal. Esto es debido a la oligoemia por vasos pequeños distales. Y le muestro otro caso en el que es útil la tomografía computada para mostrar eso, justamente como hay vasos de calibre normal en la parte superior y calibre disminuido en la parte inferior debido al tromboembolismo crónico. Los 3 últimos casos, esto fíjense también que es un pulmón radiolúcido del lado derecho creado, pero en realidad porque hay una hiperlucencia, una hiperdensidad del lado izquierdo, y esto está provocado porque el tubo endotraqueal está ubicado de este lado, casi completamente en el origen del bronquio principal derecho, y por lo tanto no ventila este pulmón. Cuando realizan la corrección, en la terapia, fíjense cómo se ventila normalmente el pulmón. Le digo, parecen cosas, les repito, parecen cosas tontas o sencillas, pero bueno, hay que pensarlo también, y hay que mirar bien las radiografías. A veces en la UTI las placas no son tan bien sacadas, y a veces uno no ve el tubo, por eso hay que buscarlo, hay que tratar de ver bien las cosas. También hay que evaluar esto, ¿no? Cuando vemos, por ahí no tenemos muchos datos y vemos nivel hidroaéreo, hay que buscar todos los detalles de la radiografía. Fíjense que si bien no se ve bien, una placa de UTI también, hay
suturas metálicas ahí abajo, por lo tanto tengo que pensar que este paciente fue operado. ¿Y de qué va a estar operado? Si vemos esto, de una neumonectomía. Y entonces, si le cambiamos un poquito la ventana a la radiografía que tenemos en la pantalla, vamos a ver que está el bronquio oputado ahí por la cirugía, ¿no? Entonces da este pulmón más denso del lado izquierdo que del lado derecho. Y por último, la atresia bronquial. Aquí lo que vamos a ver es una estructura tubular densa y un aspecto de atrapamiento aéreo o de hiperlucencia focal en el lóbulo superior izquierdo comparado con el contralateral. La atresia bronquial, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con efisema lobar y con el quiste broncogénico, entre otros, también puede estar dado por malformación congénita de la vía aérea o por aspergilosis pulmonar invasiva. Lo que vamos a encontrar en estos casos, en todos estos casos, y particularmente en la atresia bronquial, es que el segmento bronquial afectado, que está tapado por moco, lo vemos como en una apariencia de dedo de guante, ¿ven? Como se ve ahí parece un dedo realmente, una estructura tubular densa y engrosada, en un lugar donde fíjense que los brazos normales son prácticamente lineales, ¿no? Esto es francamente patológico. Hay una hipodensidad focal, como estamos viendo tanto en la tomografía como en la RX, y una retención de aire por el aire que entra, y es debido a una retención de aire por el aire que entra por los poros de Kohn, y se van comunicando y van produciendo cada vez más retención aérea, más atrofia o hipoplasia de las arterias y venas pulmonares. Y nos va a dar entonces en la tomografía también este aspecto que ya conocen ustedes también, que se llama perfusión en mosaico, por la diferencia de perfusión, de circulación sanguínea que tiene cada sector del pulmón. Para cierre y recomendaciones, primero les recomiendo evaluar bien las imágenes y ver los detalles finos para que puedan ustedes primero determinar si se trata de un pulmón hiperlucente y no de una emitora hiperlucente, sino de un daño pulmonar verdadero, o si es secundario a opacidad del otro pulmón o por alteraciones de la pared, o sea que sea un pseudo hiperlucente. Segundo lugar, determinar si es difuso total o parcial o localizado. En tercer término, ver la distribución, sobre todo si es anterior o posterior, porque nos permite diferenciar enfisemas, por ejemplo. En cuarto lugar, investigar siempre alteraciones asociadas que puedan pasar inadvertidas, ver si hay algún indicio de cardiopatía, de malformaciones quísticas asociadas en el parénquima pulmonar, o de alteraciones vasculares, o drenajes venosos anómalos, y ahí siempre, si uno sospecha que hay una alteración vascular, hay que hacer angio-TC o angio-resonancia magnética siempre. Y en quinto lugar, comprobar siempre si hay obstrucción de la vía aérea. Esto incluye evaluar posición del tubo endotraqueal de pacientes en terapia y en unidad coronaria, como les mostré. Estudiar también, les recomiendo minuciosamente el parénquima en la búsqueda de atrapamiento focal, realizar siempre adquisiciones en expiración en tomografía computada, esto es fundamental para detectar áreas de atrapamiento aéreo pequeños, y evaluar también con detalle a la pared torácica para buscar datos de cirugías previas o deformidades congénitas o adquiridas. Recuerden estos diagnósticos diferenciales más frecuentes: neumotórax, mastectomía, cirugía previa y obstrucción bronquial, son los más frecuentes. Y los menos frecuentes, cuando vean algo que está muy difuso o relativamente difuso, en los pulmones, síndrome de Swyer-James-McLeod, la atresia bronquial y el enfisema lobar congénito. Bueno, aquí les voy a dejar también alguna bibliografía donde saqué algunos de los datos para esta presentación, y aquí tienen mi mail también por cualquier duda o consulta que me quieran realizar después, cuando quieran. Les agradezco por la atención y bueno, Manuel nos indicará cómo seguimos. Muchas gracias.
Doctor, ¿me escucha? Ahora, ahí está, ahora sí, perdón. Perfecto, gracias. Bueno, cuando terminó la clase se aplaudió mucho acá, pero no se escuchó, así que lo puedo repetir. Muchas gracias. Bueno, sí, la idea es repasar un poquito los casos que usted tenga, Bueno, así que si quiere los va comentando y bueno, los comentamos un poquitito acá y le decimos lo que estuvimos pensando al respecto. bueno, dale. Entonces este es el caso número 1 y el desafío es lo que vinimos viendo, es decir, si es difuso o parcial y si es verdadero o les parece que está creado por algo. Fíjense todos los detalles que hay en la radiografía, ¿no? ¿Opinión? Difuso o parcial, primera pregunta. Acá se vota parcial y si es verdadero o pseudo hiperlucente. ¿Y les parece pseudo hiperlucente? Hay escoliosis en la red, que es lo que nos comenta usted, doctor. Muy bien, bueno, sí, ahí está. Ahí está marcada la hiperlucencia del lado izquierdo y está marcado con flecha, que es un difuso y un pseudo hiperlucente. Así que veo que han estado bien conectados. Entonces esto es producido por una escoliosis convexa a la derecha. Muy bien. Pero vieron que hay una simetría, ¿no? De densidad cuando hay escoliosis. Hay que tenerla en cuenta. Fíjense además esto, ¿no? Que por ahí uno puede decir, si no tiene la sintomatología, nosotros como radiólogos, ¿no? Que por ahí no tenemos la sintomatología, que acá hay algo y en realidad no hay absolutamente nada, ¿no? Este otro es distinto, ¿no? Sí, es distinto, a ver. Difuso o parcial, primera pregunta que... ¿Por qué? Están divididas las opiniones acá. Tenemos algunos que votan difuso, otros que votan parcial. ¿Y verdadero o pseudo hiperlucente? ¿Alguna idea? Ahí se la juega. Bueno, esto entonces es un parcial. Lo que está más afectado acá, está bien, podemos discutir si acá también está un poco afectado, pero en realidad el foco está en este sector, que es claramente asimétrico en relación con este otro. Es verdadero. Vemos el aplanamiento del diafragma ahí, así que hay algo de atrapamiento aéreo. Esto es por un enfisema también asimétrico, ¿no? Y focalizado ahí en la parte superior y media del pulmón derecho. Bien, perfecto. Vamos con el 3. Sí. Acá parece más difuso, dicen. Sí, muy bien. ¿Y es verdadero o no? Verdadero. Verdadero. Verdadero es difuso y verdadero es el voto más popular. Perfecto, excelente. Difuso y verdadero. Ahí está, toda la hiperlucencia. Ahí vemos que hay algunas de estructura bronquial, señalada con la flecha, hay que agrandar un poco para poder verlo. Entonces esto es lo que vimos al principio de todo, que es el síndrome de McLeod. Perfecto. Bonito, ¿eh? ¿Y acá? Miren bien. Este es un caso bastante interesante, muy interesante. Bien. Parcial y... Parcial, muy bien. Está acá, ¿no es cierto? Sí, está arriba, acuérdense de lo que se vio de esa zona. Muy bien, entonces parcial y verdadero. Bien. Se ve la radiolucidez, la hiperlucencia. Fíjense que se ve ahí una estructura lineal densa que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico y que nos obliga por ahí a hacer la topografía computada, porque uno ve esto y dice, ¿y esto qué será? Porque incluso pareciera que hay algunos vasitos por ahí en el medio de la hiperlucencia, y cuando hay estas estructuras uno dice, bueno, quiero ver una tomografía para ver de qué se trata, ¿no? Me gustaría ver una tomografía, porque en realidad, supóngase que este no era fumador, tampoco esta paciente, y entonces, bueno, nos plantea diagnósticos diferenciales. Esa es la tomografía computada del mismo paciente, miren que hay un poquito de vidrio esmerilado, hay algunos bronquios o quistes aéreos subpleurales, un bronquiolo dilatado ahí. Bueno, dijimos que era parcial y verdadero también para la tomografía computada. Ahí vemos la estructura, perdón,
Ahí vemos la estructura densa, esa que vemos en la tomografía computada. En los cortes axiales vemos que hay árbol en brote, ¿ven? Hay imágenes que tienen, en la puntita del túbulo bronquial se ve como un nodulillo ahí. Acá hay Sí, sí, también se nota. de este lado, y ahí vemos la estructura esa un poco más gruesa. Así que ahí tenemos toda la hiperlucencia. Fíjense cómo se ven bronquios y cómo hay vasos pequeños, finitos, y escaso número, no está todo el parénquima compuesto por las estructuras de sostén y los vasos pulmonares. Bueno, ahí vemos entonces en la flecha el árbol en brote, ahí vemos los bronquios, y vemos esa imagen que, bueno, seguimos como parcial y verdadero, lo vuelvo a poner, ahí está la estructura. Entonces, cuando vemos este enfisema focal, pueden ser, y vemos estos signos de árbol en brote, vieron, eso se trata de una bronquiolitis. Vemos el vidrio esmerilado alrededor de los bronquiolos, hay un componente de atrapamiento aéreo que se exacerba en la expiración, entonces podemos hablar de una bronquiolitis infecciosa. Lo que estamos señalando con flecha ahí, esa estructura tubular engrosada, parece ser un bronquio que tiene un impacto mucoso en el interior. Entonces se plantea acá simplemente, no sé si alguna vez lo podremos llegar a saber, porque sería más una deducción imagenológica y clínica, que es una bronquiolitis infecciosa postobstructiva o una bronquiolitis secundaria a una neumonía organizante, ¿no? Perfecto. Les muestro ahí la clasificación, porque esto lo van a ver seguramente cuando les den la clase de pequeña vía aérea. Hay una clasificación bastante resumida e interesante de los tipos histopatológicos de las bronquiolitis y cuáles son los casos, la concordancia clínica con la patología y cuál es la causa. Entonces, ante esa imagen que acabamos de ver, podría tratarse de una bronquiolitis obliterante, como le dije recién, que son pólipos endoluminales en los bronquios, etc. Tal vez no sea lo más probable, y lo más probable sea esto, una bronquiolitis infecciosa provocada por alguna bacteria. Tanto aguda como crónica pueden dar ese tipo de pulmón hiperlucente. Perfecto. Bueno, y el último. Este también es interesante, miren, les voy a enseñar un tip también que les puede ayudar cuando vean alguna radiografía de este tipo. Acá ven que hay un hiperlucente de este lado, pero bueno, obviamente tenemos recontradenso el pulmón del otro lado, ¿no? Con algún nivel. Hay un nivel. ¿Eh? Ahora, ¿vieron? Uno dice de esto, si es un tumor enorme, ¿por qué el mediastino está en su lugar? ¿Y por qué la tráquea está retraída? Y si es un derrame pleural, que es un derrame pleural, ¿por qué también el mediastino no está desplazado y la tráquea está retraída hacia el lado del derrame? Sí. Bueno, ahora les muestro por qué. Es un difuso y un pseudo hiperlucente, ya esto es una anécdota, y ahí está toda la hiperdensidad. Esto es producido por un derrame pleural, pero hay un derrame pleural importante, como dice ahí abajo, sin desplazamiento del mediastino. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos la tomografía computada de ese paciente, donde vemos que hay líquido, hay abundante líquido con aire, pero lo que vemos también es que hay un gran engrosamiento de la pleura, sobre todo de la pleura parietal, con imágenes nodulares o pseudonodulares, tanto en la vertiente mediastinal como en la vertiente torácica. ¿Ven? Bueno, cuando ustedes vean eso, un derrame pleural importante y el mediastino está retraído, casi 99% de certeza de que están frente a un mesotelioma. El mesotelioma, por su componente fibrótico retráctil, tiene mayor efecto sobre el mediastino que la mayor o menor cantidad de líquido que podamos encontrar en la pleura. Así que ese es un dato a tener en cuenta. Cuando vean mucho derrame pleural y retracción del mediastino, piensen en mesotelioma. Ahí tienen más imágenes. Y bueno, entonces eso, la hiperlucencia es creada por la densidad del otro pulmón, secundaria a un mesotelioma maligno. Y ahí terminamos. Bueno, le agradecemos mucho, doctor. La verdad es que los comentarios que están llegando también de la gente que lo está siguiendo a distancia son muy buenos. Es un tema que lo vemos seguido, pero por ahí uno no se detiene mucho a estudiarlo, las hiperlucencias, porque generalmente nos focalizamos en todo lo contrario, en describir imágenes de hiperatenuación, hiperdensidades en la tomografía, y no siempre nos sentamos. Creo que es como para aplaudir de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno. Si quiere, ahí arriba donde dice dejar de compartir,
va a salir de la imagen compartida Bien. o dejar de Pausar, detener grabación, ¿no? ¿No pongo ahora? detener grabación. Sí,